¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de las redes sociales, amigos de Facebook, amigos de Periscope, amigos de YouTube y amigos de Mesa Digital? Muy buenas noches, yo soy David Monroy. De nueva cuenta tenemos esta mesa de análisis sin cuartel con los periodistas y analistas del estado de Morelos. Presento esta noche, como siempre, a Manuel Fuentes Galicia. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Jorge, César, un saludo, un gusto saludarlos esta noche y bueno, un saludo para toda la gente que entra en contacto con nosotros a través de estas diferentes plataformas digitales. Claro que sí, Manuel, muchas gracias. Jorge Sánchez Bermúdez, ¿cómo estás? Buenas noches. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Manuel, encantado. César, un gusto como siempre estar con ustedes. Y César Arenas, no por versionarte al último, desmereces en esta mesa. Me quiero César, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, saludos a todos, igual. Pues gracias por estar de nueva cuenta en esta mesa. Hay muchas cosas que platicar, como siempre, desde luego siempre contando con su sapiencia, conocimientos y capacidad de análisis de ustedes. Hay varios temas, como les decía yo, pero me parece particularmente interesante por lo que ha estado sucediendo y como que le da un poco de continuidad a lo que hemos visto en los últimos días. Este tema que sucedió el fin de semana con el posicionamiento que hacen los gobernadores del PAN contra el gobierno federal, contra la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, de llamar a hacer una especie de proclama para modificar el pacto fiscal, que en lo político dice muchas cosas y por supuesto en lo electoral también dice muchas cosas. ¿Qué pretenden los gobernadores? Nada más que se reparta diferente el dinero que viene de los estados hacia la federación y a su vez la federación lo reparte a otros estados, como por ejemplo Morelos, que no produce mucho, pero se beneficia mucho de estas participaciones federales, o estarán buscando otras cosas los gobernadores del PAN. ¿Quién quiere empezar, señores? Es todo suyo el micrófono. Si me permiten. Adelante, mi querido Jorge. Pues mira, David, creo que es un tema importante porque como bien señalas, lo que aparece y lo que se dice no es todo lo que es. Efectivamente, los gobernadores de estos estados, todos estos estados, yo creo que exceptuando el Estado de México, son los más ricos del país. Esta postura llama la atención porque efectivamente hay una historia de injusticia, por así decirlo, para con los estados que tributan mucho y reciben muy poco de regreso o a cambio. Esto, bueno, ha funcionado porque desde luego los gobiernos anteriores pues toman en cuenta a los estados y etiquetan partidas presupuestales extraordinarias y un sinnúmero de cosas además de sus presupuestos anuales o su devolución. Pero en este caso creo que ha llegado a tal nivel la confrontación con el gobierno federal, particularmente con ellos empiezan a evaluar que puede ser mejor tributar en el estado, ¿no? O, vamos, cobrar los impuestos en el estado y pues no mandarlo a la federación porque el retorno está siendo demasiado poco y además hay un maltrato muy sistemático por parte del gobierno federal. Esto además de el tema electoral. Todos sus estados en su gran mayoría van a contender por gobernaturas el año que viene y esto es una forma de pegarle a la mesa, una forma de deslindarse, de desmarcarse del gobierno federal y empezar a crear sus propias plataformas y estructuras políticas lejanos y sin el consentimiento, por supuesto, de la federación. Y si no me equivoco, si el presidente no toma cartas en el asunto serias con este asunto, puede convertirse en el programa más serio que pueda tener el presidente si algunos estados o todos toman la determinación, aunque parezca una falacia, de separarse del tema federal, cuando menos en el asunto tributario. Tema muy delicado, señores. Manuel, ¿alguna opinión que tengas ahí al respecto? César, ¿quién quiere? Primero, no sé, César, si adelante, Manuel, si tú has tomado la palabra. Dale, Manuel. Sí, bueno, primero,
digamos, poner en contexto quiénes son estos gobernadores del denominado GOAN, si no me equivoco, ¿verdad? Pues son 9 mandatarios que son emanados, digamos, de alguna manera del Partido de Acción Nacional, aunque algunos también llegan por coaliciones, ¿no? Si no estoy equivocado. Y bueno, son el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, que es actualmente el presidente en turno de la GOAN, el de Querétaro, Francisco Domínguez, de Yucatán, Mauricio Vila, de Tamaulipas, Francisco García, de Chihuahua, Javier Corral, de Baja California Sur, Carlos Mendoza, y de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, además del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, y Antonio Echeverría de Nayarit. A mí me parece que dentro de toda la serie de peticiones o observaciones que hacen, me parece que el tema sí electoral, pero el tema de la pandemia es un tema que fue coyuntural para poder emerger y salir y fijar una postura. Ellos se dicen abandonados en el tema de apoyos para la emergencia sanitaria que hemos vivido, pero sí me parece que, no sé, el mensaje de fondo es muy fuerte, es pues un asunto de decisión, de rebeldía, no sé cómo llamarlo, hacia el pacto federal. No sé qué piensan ustedes. César. Sí, yo quisiera hacer 2 comentarios. Yo analizaba este punto cuando recién se conformaba, antes de que fueran tantos estados. Por ahí lo publiqué. Y en ese entonces yo recuerdo que recientemente había surgido Futuro 21. Había en el ambiente una especie como de ajuste en las correlaciones de fuerzas políticas, y los estados lo que venían diciendo es, o más bien lo que venían observando es que la concentración de poder que tenía la federación los estaba dejando orillados prácticamente, ¿no? Entonces, no tenía los superdelegados, no tenían ese diálogo que esperaban, esa respuesta económica y social. O sea, recordemos que los programas sociales prácticamente los aglutinó y dijo, ya no hay intermediarios, yo se los voy a dar de forma directa. Así ocurrió después con el presupuesto de salud, con el INSABI. Vimos la famosa discusión de todos los gobernadores con el INSABI. Y quedó ahí incluso la apuesta, ¿no? De, bueno, que se quede así y que demuestren quién es mejor, ¿no? Algo así dijo AMLO. Y luego, o sea, lo que hemos venido viendo es la acumulación de este maltrato que decía Jorge. Y por un lado, lo que han hecho es una respuesta como muy pragmática, ¿no? No tenemos recursos, no tenemos incidencia, no hay diálogo, pues lo que tenemos que hacer es cerrar filas políticas. Y el otro tema que quería comentar como una especie de contextualización, a mí se me hacía un poco el proceso que ocurrió cuando surgió la CONAGO, ¿no? La CONAGO cuando surge, recordamos, estaba gobernando el PAN, y surge iniciativa y por promoción de gobernadores del PRI, ¿no? O sea, los gobernadores del PRI querían incidir en un juego federal con en ese entonces los mandatarios, creo que era Felipe Calderón, ¿no? O ya creo que empezó desde Fox. Vicente Fox. Desde Fox, perdón. Entonces, fue muy claro que fueron los gobernadores priistas los que, siendo virreyes prácticamente, pero no teniendo esa interlocución federal, pues dieron una salida institucional con la CONAGO. Vemos ahora que la CONAGO ya no es lo mismo que lo fue antes, no se negocia ni se acuerda lo mismo que antes que ahora. Entonces, creo que, para cerrar un poquito, creo que es una respuesta pragmática, es una respuesta que se va dando a partir de que les fueron cerrando opciones y que, bueno, ahora va a tener su matiz político-electoral. Pues sí, yo coincido con los tres, pero yo lo veo un poco más grave este asunto que una simple rebeldía, una simple forma de contrarrestar lo que está pasando con el presidente. Lo veo más allá de un simple contrapeso. A mí incluso me parece que es un asunto bastante peligroso lo que están promoviendo estos gobernadores. Primero, por quiénes son y de los estados que están promoviéndolo. Segundo, porque en medio de este contexto
de confrontación grave con el presidente, de lucha ya de poder de tú a tú con el presidente, de dimes y diretes entre los mandatarios, el federal y los estatales, que ellos vayan hacia una de las instituciones sagradas como es este pacto fiscal, que da origen justamente en el pacto federal. A mí me parece que el siguiente paso van a querer justamente romper ese pacto federal. Se oye demasiado catastrófico, pero al final de cuentas por algo se está empezando y esta pretendida independencia económica que quieren los gobernadores del PAN, no solamente los gobernadores del PAN y de otros partidos que están aquí involucrando mayormente el PAN, lo que quieren es quedarse con sus propios recursos, pero obviamente están buscando una independencia de carácter político, sin contrapeso, pero una independencia política que al final de cuentas me parece sumamente riesgosa. ¿Cuántas veces, por ejemplo aquí, está Yucatán, aquí en este grupo, cuántas veces Yucatán ha querido independizarse de México? Al menos en dos ocasiones, ¿no? Y ahí hay algunos estados que también, bueno, en sus historias, como en el caso de Chiapas, que no está aquí involucrado, pero en su momento también intentaron de regresar a ser un espacio independiente. En fin, a lo que me refiero es que es un asunto bastante delicado, que el gobierno federal sí, claro, no puede tomarlo como lo dijo el presidente, de que son politiquerías. A mí me parece que es algo más grave. Reitero, a mí me parece que la ultraderecha está trabajando bien, está yendo hacia sus fines, aprovechando la coyuntura, aprovechando la confrontación y desde luego jalando agua a su molino para justamente ¿qué? Hacerse de los recursos del Estado que en este momento está gobernando. ¿Cuál será el siguiente paso? No nada más son las elecciones de aquí del 21, sino muy probablemente algo que en los últimos 150 años en este país no hemos visto, como es la posibilidad de una desgregación del pacto federal o de esta nación. Así de grave lo veo yo, señores. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo, si me permiten, Adelante, yo creo que lo que dice David es absolutamente cierto. Es más grave de lo que parece. Y es más grave por lo siguiente. Ha habido antecedentes de gobernadores, de gobiernos estatales que han amenazado con la posibilidad, como bien señalaste, Yucatán en varias ocasiones, Tamaulipas, Nuevo León, etc. ¿Qué sucede? Siempre cabía la cordura en el gobierno federal. Siempre se ponía un puente de plata. Siempre se buscaban los acuerdos y se buscaba pactar para que las cosas siguieran caminando como deberían de seguir caminando. El problema actual es que estos gobernadores que se van a ir sumando más y solamente haciéndole no aclaración, sino petición de revisión a Manuel, porque me parece que también el gobernador de Nuevo León está ahí metido, ¿no? Entonces, creo yo que al no haber la capacidad de negociación por parte del gobierno federal o la displicencia que ha mostrado el gobierno federal para con los gobiernos de los estados, todos, claro, todos los que tributan y todos de los que se refiere el dinero. ¿Por qué Morelos no está ahí? Bueno, por dos razones, ¿no? Una, parece que no hay gobernador y es pues, del mismo equipo del presidente. Y además, como bien señalas, David, Morelos no aporta nada a la federación. Sí, al contrario, ¿no? Al contrario, es de los que recibe, ¿no? Te pongo un ejemplo. Chihuahua mismo, que es un estado con la población, la misma población que Morelos, claro, es el más grande de todos, pero en poblaciones tiene más o menos lo que tiene Morelos, tal vez un poco más. O sea, el porcentaje del Producto Interno Bruto que tiene Chihuahua es del 7.5%, es muchísimo, vamos, por persona, ¿no? O sea, por cada ciudadano. Y recibe, pues, muchísimo menos, ¿no? Y, bueno, en fin, yo creo que lo que aquí está pasando es que se aventaron el bluff, como se dice en el póker, pero al no recibir oídos por parte del presidente, no les quedó de otra a los gobernadores más que seguirse ya de largo y ver hasta dónde topa esto. Y yo no veo al presidente, con toda honradez, en la posición de sentarse a negociar con nadie, pero al menos con los gobernadores opositores.
Sí, yo quisiera agregar, también coincido con David sobre la gravedad, pero agregar sobre el simbolismo, ¿no? De este video que vimos, o sea, lo está leyendo el gobernador de Chihuahua, ¿no? Y lo está leyendo, y lo están haciendo en Guanajuato, ¿no? En Dolores Hidalgo. Entonces, este simbolismo que están manejando, yo creo que la apuesta que están haciendo es por lo menos desde su posición seria, aunque creo que no están midiendo o calculando lo que esto va a implicar hacia los demás. Y sobre todo que no veo un tercer sector, tal vez, ya no el presidente, pero un grupo de gobernadores que digan, a ver, espérense, ¿no? O sea, no va por ahí el asunto. No se ve un liderazgo pues, de prudencia o de visión de Estado o de futuro, no lo sé, que diga, a ver, tranquilos, ¿no? Ahora, en este mismo marco hay que señalar que se llevó a cabo la reunión de esta Alianza Centro-Bajío-Occidente, no sé si fue el día de hoy o ayer, creo que fue. Está también el gobernador de Guanajuato, está el gobernador de Querétaro, está el gobernador de Aguascalientes, y bueno, ellos piden también un faro, ha tenido pues, varios desencuentros con el titular del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, no sé si esto está también, pues, se suma a esta serie de pues, actos de rebeldía y presiones por parte de los gobernadores, que también pues, está coadyuvando a esta situación que sí, efectivamente me parece grave y muy tensa para cómo está el clima, no solamente electoral, sino social y, bueno, principalmente económico de nuestro país, ¿no? Pero fíjate, hay algo muy importante que mencionas ahí, Manuel, y también en seguimiento a lo que dice César. ¿En qué regiones del país está dándose esto? En la zona centro, bajío y occidente, justamente donde se generaron los movimientos independentistas y también se generó la guerra cristera. Luego, entonces, ¿quién podría estar detrás de todo esto? Ese es el tema de fondo que creo que es lo que debe atender la Secretaría de Gobernación y el presidente. Y como bien dice Jorge, yo no veo al presidente llamando a la concordia, llamando a que los gobernadores se sientan a platicar y a ver qué vamos a hacer para evitar que haya una disrupción en esta nación. A mí me parece que de cara a las elecciones del año que entra, porque los políticos no dan pasos sin guarache, me parece que aquí puede emerger la capacidad, la experiencia, porque no hay otra forma de decirlo, la sagacidad y la agilidad de un partido como el PRI, que pudiera erigirse como el que esté buscando la posibilidad de que el gobierno federal y los gobernadores se sienten justamente para traer posicionamiento electoral para el año que entra. Yo así lo veo y eso lo palpo a partir de una declaración que hace ayer la senadora Claudia Ruiz Massieu, expresidenta nacional del PRI, y lo que ha dicho, lo que ha estado diciendo el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que aun cuando sí tiene declaraciones de opositor, sí tiene actitudes de opositor, pero no se ha manifestado frontal y reactivo ante el presidente de la República. Me parece que por ahí pudiera haber una rendija en este camino del que marcaba Jorge, justamente para que hubiera una negociación, que hubiera una distensión de los temas, Sergio. Mira, David, no, abonando a lo que dices, ya se está dando, este tema del acercamiento de los partidos políticos, los diversos partidos políticos, ya se está dando, se está cocinando algo que el mismo presidente, ya lo platicamos la semana pasada, pero el mismo presidente se curó en salud, ¿no? Diciendo que estaba empezando a existir el BOA, que le llamó. Pero la realidad es que sí es cierto, sí hay muchos sectores dentro de los partidos políticos, o algunos sectores dentro de los partidos políticos, que dicen, bueno, pues vamos a tener que irnos en candidaturas comunes, en los 300 distritos federales y hasta en algunas candidaturas a gobernaturas y alcaldías. ¿Por qué? Porque efectivamente
aquí estamos perdiendo todos, ¿eh? Todos con la postura del gobierno federal. Esta búsqueda un poco extraña de centralizarlo todo, de destruir o cuando menos desmantelar las instituciones del Estado al contentillo del gobierno. Creo que esto está propiciando que los que antes no se podían ver ni en pintura empiecen a verse y a darse abrazos, pues diciendo, si nos juntamos podemos convertirnos en la salvación del país por una parte, pero la salvación de ellos mismos, la salvación de los partidos. De otra manera, esto va a ser avasallador y creo que a nadie le conviene un gobierno tan desorganizado, tan sordo y tan soberbio. Ese es mi punto de vista. Y tan incapaz en muchos sentidos. Pero a ver, fíjense, dentro de ese tema, qué bueno que lo tocas, Jorge, ¿cómo estarían ubicando ustedes las cosas en medio de este contexto? Por un lado, estamos viendo que el PAN ya le dijo a Movimiento Ciudadano que se jalen, pero Movimiento Ciudadano le dijo que no. El PRD coquetea con el PAN, pero hay otros partidos políticos. Está el PES, está el mismo Morena, está el PRI, está Movimiento Ciudadano. ¿De qué lado va a jugar? ¿Cómo vislumbran ustedes las alianzas para dentro de un año? Digo, dentro de un año serán las elecciones. Dentro de algunos meses estaremos viendo ya estos maridajes entre los partidos políticos y que seguramente pues incidirán en estos temas de los que estamos hablando. Ya los dejé mudos. No, adelante. Yo me lanzo. Nada más, quisiera hacer dos precisiones antes. Adelante, mi César. El GOAN es esta asociación de gobernadores de Acción Nacional, ¿no? Uh-huh. Y la alianza que comentaba Manuel, esta alianza Centro, que fue la que inició, como yo les decía, por ahí cuando se anunció Futuro 21, después se volvió de Occidente, cuando ve Michoacán, cuando ve Jalisco, que es bastante atractivo el que esté Guanajuato, Querétaro, San Luis, Aguascalientes, me parece. Y ¿por qué quería aprovechar esta precisión? Por lo que comentabas, David, el tema de la ultraderecha. Yo, además de, esa podría ser un enfoque, pues es el lugar donde hay más industria manufacturera. Son los lugares donde más empresas vinculadas al sector exportador tenemos. Están las principales armadoras de autos, es donde tenemos un montón de sector industrial, generación de empleo, y pues lo que se busca es generar certidumbre, no partir de incertidumbre, ¿no? Puede ser que la derecha esté cuidando sus inversiones, ¿no? Pero creo que también está el enfoque económico de lo que implica la inversión que tienen ahí apostada en muchos sectores, ¿no? Hasta la aeroespacial creo que ha llegado, etcétera, ¿no? Y bueno, ya respecto al tema de las alianzas políticas, yo creo que la alianza natural que se va a retomar es la PAN-PRD. Movimiento Ciudadano seguramente esperará a ver cómo avanzan sus encuestas, pero me parece que... Van a ir solos. Ellos han insistido en que van a ir solos en la elección federal. Cada 3 años ellos van solos y cada 6 van aliados. Bueno, quién sabe. Pero perdón, te interrumpí. Pero no, yo apuntaría ahí nada más que creo que a quienes más les conviene es al PRD sumarse. Pues, tiene de las últimas encuestas que veía, creo que es 5%, o sea, números que se veían al PT, se le veían al PT esos números, ahora se le ven al PRD. El PRI también no rebasa, creo que el 7, el 8 por ahí, pero no veo yo al PRI juntándose con el PAN y con el PRD, ¿no? ¿Será Morena? ¿Todos contra Morena? No, el PRI con Morena. El PRI con Morena, pues sí, yo creo que sí. Ahí podría ser el PRI, Morena, el PT y el Partido de Encuentro Social. O hasta Movimiento Ciudadano, si lo convencen. Fíjate que yo veo muy complicado que el PRI vaya con Morena. La información que tengo es que sí hay pláticas muy serias
si no de la dirigencia del PRI, sí de sectores del PRI muy importantes que tienen la intención de ir en una, no necesariamente alianza, sino en candidaturas comunes con Movimiento Ciudadano, con el PRD, que hasta donde sé puede que cambie de nombre en estos meses. El PRD. Puede ser que cambie de nombre en estos meses. Con el PRD, con Movimiento Ciudadano, con el PAN, supongo que en algunos lugares, en algún momento, en algunas candidaturas. Vamos, lo que sí creo es que todos estos que estamos mencionando están bastante puestos para ir contra Morena y particularmente la política del presidente López Obrador. Manuel, tú ibas a decir algo hace un momentito. Sí, fíjate, yo recuerdo que cuando cuando ocurre la elección del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional del PRI, no recuerdo quién era la oponente, Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán. Ivonne Ortega denuncia que hay un apoyo presidencial a favor de Alito, de Alejandro Moreno, para ser el presidente del partido. Después se ven ciertos, ¿cómo llamarlo? Pues ciertas, no prebendas, como ciertos favores que está pagando o que paga el Partido Revolución Institucional Andrés Manuel López Obrador, incluso votando a favor de ciertas iniciativas que presenta el presidente. Entonces yo no veo tan lejana esta posibilidad de que de pronto el PRI pueda sumarse con Morena, e incluso por ahí también pudieran arrastrar al Partido Verde Ecologista, que no sé si sigue existiendo. Porque, por cierto, sí, ya lo mencionamos. Sí, no lo olviden, por favor, digo, o sea, es como el ozono. Suma, dicen todo que suma. existe, pero nadie lo ha visto, ¿no? Pero, todo suma. Esos votitos que te puede dar el Verde Ecologista puede definirte el control de las cámaras, ¿no? Bueno, y al final, pero si no, el Verde ha estado trabajando con Morena. Exactamente. En la Cámara también. Ahora, hablas tú de estas alianzas. Yo creo que el PES, por su bien, se va a mantener con Morena. El PT, de igual manera. Entonces, sí hay que hacer un trabajo. O sea, el PAN tiene que hacer un trabajo bastante intenso, porque en algunos estados yo creo que sí no va a tener problema porque ha sido deficiente la administración local. Pero a nivel federal, quién sabe, yo tendría por ahí mis dudas. Adelante, y debatamos el tema, porque está muy interesante. Es importante, ¿sabes? Perdón, solamente una acotación, Manuel. El PES no puede ir con nadie. No olvidemos que el PES, claro, PES, es de nueva creación. El PES que fue con el presidente en la elección pasada, ese ya perdió el registro. Este nuevo PES es nuevo, al igual que el partido de Felipe Calderón y otros tendrán que ir solos, no pueden ir en alianzas ni candidaturas comunes ni nada. Tienen que ir solos para lograr el 3% de la votación. Entonces ahí, en el caso del PES hay que sacarlo de la ecuación porque no puede ir a... Bueno, pero eso no les impide a que vayan a votar sus huestes por X o Y. No, por ejemplo, en el caso del PRI, aunque no vayan aliados normalmente, muy seguramente habrá acuerdos para apoyar a algunos candidatos de Morena en algunos espacios. De verdad, yo los veo tan cercanos porque además, origen es destino. Muchos de los de Morena están en el PRI. Muchos del PRI están en Morena. Origen es destino y muy seguramente esa comunicación, ese sentimiento, esa forma de actuar, de gobernar, esa liturgia ya sabida entre ellos, por supuesto que se va a imponer y sabrán que es necesario mantener la estabilidad en el gobierno federal y va a ser el PRI mucho el fiel de la balanza en ese sentido. Acuérdense de mí. Sí, sin duda. Incluso esto que acaba de mencionar Jorge, del nuevo partido, de este nuevo jugador en el tablero que es el partido de Felipe Calderón, pues a quien más le puede afectar es al mismo PAN, ¿no? El mismo PAN, claro. Claro. Entonces, seguramente el PAN
haciendo sus restas y sumas y cálculos, pues, tendrá alguna merma, no sé qué tanta, pero tendrá alguna merma por las coincidencias o afinidades, y pues verá más natural todavía el aliarse con alguien, ¿no? Claro. Ahora, también están los ciudadanos, ¿no? La apuesta de candidaturas ciudadanas. Yo no he visto todavía mucha claridad, por lo menos en Morelos. Hubo algunos, Kumamoto, ¿no? Creo que es el más conocido. Pero en Morelos, a pesar de los esfuerzos, no ha logrado todavía como cuajar con alguien, ¿no? Y con una propuesta que logre llegar. Morelos es como, no sé, como la tierra de nunca jamás, ¿no? Como que aquí, sí, aquí todo es irreal. O sea, mientras a nivel nacional hay muchas cosas que suceden y en otros estados hay como vasos comunicantes que reflejan esa misma dinámica. Aquí en Morelos las cosas, no sé, son sui generis. Por ejemplo, aquí Morena no tiene dirigente y ganó todo. Morena es el partido que ganó todo en Morelos, pero no hay dirigente, no hay dirección en los trabajos legislativos, no hay gobierno, no existe el partido. Y sin embargo, tiene todo, ganó todo, ¿no? Por otro, y así es la política en Morelos. El PRI es inexistente aquí en Morelos, esté quien esté de dirigente, y así. Morelos, la verdad es que los liderazgos, no sé qué les pasó, pero yo no veo, como dice César, nadie que pudiera ahí sacar la mano para decir yo quiero. Digo, No hay, siempre, ¿no? No hay liderazgos. O sea, definitivamente no hay liderazgos. ¿Por qué no hay liderazgos? Efectivamente lo que dice David es cierto, ¿no? O sea, ¿quién está al frente de los partidos políticos? De los candidatos comunes, de las candidaturas independientes, la verdad es que es un tema que a mí hasta me desagrada porque echaron a perder esa figura. Acabaron con esa figura que podía ser una visión profundamente democrática de la participación política, y la verdad es que la gente nomás no va por esos derroteros, no se le da. La ruralizar. Sí, la gente va por partidos políticos, por alguna extraña razón. Pero bueno, el Morelos, pues bueno, como bien dices, David, el PRD pues está desaparecido, el PAN pues está secuestrado, el PRI pues más desaparecido todavía que el PRD, creo, cuando menos en números duros, ¿no? De la última elección. Y pues todos los demás, ¿no? La verdad es que Morelos está viviendo el peor la peor de las realidades, porque no hay partidos, no hay oposición, no hay liderazgos, pero tampoco hay gobierno. Y ahora sí que... y aún así se están comiendo los unos a los otros. Sí, exacto, como decía un viejo aficionado a los toros, ¿no? Decía, y el pueblo tragando tunas. Y aquí estamos. ¿No? Así es, bueno, y a manera, bueno, de conclusión, porque me parece que hay otro tema que tenemos que platicar por ahí, y es el tema de lo que sucedió en el Tribunal Superior de Justicia, donde después de pues varios intentos de reunirse según una sana distancia, finalmente les cayó el COVID allá al interior. ¿No? Sí, ¿Por qué cerramos, Manuel? Pues mira, el tema es que creo que como sucede en los tres poderes, pues hay divisiones muy marcadas. Creo que ahí todo empieza mal desde una elección que trae ahí muchos vicios, en fin. El asunto es que en plena pandemia hay dos convocatorias que hace, como bien lo precisabas en tu columna, David, hay dos convocatorias que hace la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, en plenos inicio de la etapa de la fase 3, lo cual ya me parecía muy riesgoso, pero bueno, ella dijo que no había ningún riesgo, que había todas las condiciones. Después, hace apenas 15 días, se lleva a cabo otra reunión en la cual ya convoca el nuevo presidente, Rubén Jasso Díaz, y al parecer es de ahí cuando surge estos contagios, ¿no? A mí lo que me parece y me llama mucho la atención es, no sé si tuvieron la oportunidad de leer el boletín. Sí. El boletín que da a conocer el Tribunal Superior de Justicia. Dice que ya
se aplicaron las pruebas a todas las personas que estuvieron en contacto con el personal. Jamás mencionan que es una magistrada, ¿no? Todo esto lo sabemos, pues, por otro lado. Dicen que ya todas las personas que estuvieron en contacto con esta funcionaria, pues ya tuvieron, ya le hicieron la prueba y ya entregaron los resultados. A mí me llama mucho la atención y quisiera saber en qué laboratorio hicieron estas pruebas, porque fueron rapidísimas. O sea, fueron tan rápidas como una prueba de embarazo, y deberían recomendarle el laboratorio a la Femex Food, que tarda hasta semana y media, ¿no? En que le entreguen los resultados. No, de verdad, o sea, me llama mucho la atención esta celeridad o este afán por querer decir, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Es más, ya hicimos pruebas a todos los funcionarios que han venido. ¿De verdad a todos los funcionarios? Yo lo pondría en tela de dudas, pero bueno, ahí está el boletín para que lo leamos y lo leamos entre líneas. Sí, así es. Bueno, para la gente que nos está siguiendo a través de este video, a través de los audios que más tarde estaremos pues difundiendo a través de las redes sociales, es que ayer martes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia confirmó que 2 personas de ese poder judicial habían dado positivo para coronavirus, y una de ellas es justamente la magistrada Elda Flores León, que bueno, ella ha sido participante de todos los plenos que malamente convocó la ahora expresidenta del tribunal, pero todavía magistrada María del Carmen Verónica Cuevas. Cuevas López, y que bueno, ella dijo que no había ningún riesgo, pero ya nos dimos cuenta que sí hay riesgo, y que si hay alguien aquí hay que responsabilizar moral y materialmente de esos contagios al interior del tribunal, es justamente a esta magistrada, que lo único que buscó, desde mi punto de vista, fue generar las condiciones para mantenerse en la dinámica del poder, generar las condiciones para empujar a su candidato a la presidencia y desde luego pues tener el lucimiento de su último informe como presidenta del tribunal, aun cuando muchos de los magistrados que estaban alrededor de ella le dijeron que tenían miedo de acudir a esas reuniones para no contagiarse de coronavirus. Mira, yo la verdad que al respecto tengo muy poco que decir, porque ahora sí que en casa del herrero asadón de palo. Es casi increíble, ¿no? Que el tribunal haga una reunión de esas características en plena pandemia. Y bueno, pues todo esto va de la mano con la responsabilidad que están teniendo increíblemente las distintas instancias del gobierno, ¿no? Por un lado tenemos gobiernos que nos dicen, estamos en el pico más alto de contagios y de muertes, pero ya salgan, pierdan el miedo al coronavirus. Y aquí vemos a un grupo de magistrados que deberían de ser un ejemplo, diciendo reunámonos, y después esto sucede. Y Manuel, para comentarte, sí hay pruebas que te entregan en 24 horas, cuando menos en 2 laboratorios que yo conozco. ¿Aquí en Morelos? Sí, me voy a abstener del nombre, para que les hacemos publicidad, ¿no? Pero ¿qué metemos gol? Sí, pero sí, hasta donde yo sé, cuando menos 2, que son laboratorios que también hay en la Ciudad de México, inclusive van a tu domicilio, te toman la prueba y en 24 horas te dan el resultado. Ya si es verdadero o falso, no sé, pero de que lo hacen, lo hacen. Ya se ha dicho que las pruebas falsas, que las pruebas rápidas no son necesariamente verdaderas, ¿no? Pueden resultar falsas. Pero aquí hay un detalle, me quiero, Manuel, precisar nada más. El boletín que manejó ayer el Tribunal Superior de Justicia decía, bien, no mencionaba a ninguna de las 2 personas por su nombre, sin embargo decía que una trabajadora administrativa, o por lo menos de ese nivel laboral, es decir, que no era magistrada, pues, sí, ya habían sido analizados los que estaban alrededor suyo y que había resultado negativa. Sin embargo, en el caso de la gente que estaba alrededor de la magistrada, los resultados todavía no se los entregaban. Es decir, que todavía esta historia puede dar para más. Incluso yo me atrevo a decir que pudiera haber otros contagios. Les voy a decir por qué. Porque de acuerdo con los datos que nosotros tenemos, la última sesión que se realizó en el tribunal fue el 29
el 29 de junio, que fue cuando se volvió a extender esta suspensión de labores. De acuerdo con los datos médicos y a lo que nos han dicho todos los especialistas, el COVID tiene 15 días de, ¿cómo le llaman?, de gestación, de incubación, pero mientras tanto puedes estar contagiando. Del 29 al 17, ¿cuántos días son? Son como 17, 18 días. Es muy probablemente que la magistrada haya acudido al tribunal a esa sesión ya contagiada. Sí, seguramente. Y eso es lo grave de todo esto. Por eso yo es que afirmaba que Verónica del Carmen, la licenciada Carmen Cuevas López. Carmen Cuevas López, es responsable material y moralmente de esos contagios en el Tribunal Superior de Justicia, porque ella echó a echar la maquinaria del tribunal sabiendo que estaban las restricciones médicas, las restricciones sanitarias para evitar contagios. Yo asumo esa circunstancia, asumo la responsabilidad de decir eso justamente. Yo tampoco tengo mucha información. De hecho, vi en los portales de noticias, vi una fotografía donde está como el pleno, ¿no? O sea, si esa fue una sesión reciente, digo, a veces que se utilizan otras fotografías para enmarcar la noticia, pero si esa fue, pues yo no veo tan solo en esa fotografía que se respete el protocolo de la distancia. Me parece absurdo que hayan hecho esa reunión en un salón, sí, muy bonito, muy para los magistrados, pero pudiendo utilizar hasta un patio para poder hacer su sesión y guardar la distancia, me parece que es irresponsable. Pero yo creo que lo preocupante, y espero que la lección se aprenda, es que pues no tienen los protocolos ni para cuidar la salud de 10 personas, 15 personas. Imaginemos ya que el tribunal se abra, pues lo que están dando a entender a la gente es que no van a tener el control ni el cuidado suficiente para evitar una propagación del contagio en las instalaciones del tribunal. No, pero además por capricho, ¿no? ¿Sabes qué, César? Ni siquiera lo hubo en ningún ámbito, en Morelos ni en Cuernavaca, ¿eh? Yo creo que cuando se haga una evaluación de lo ineficaz, lo ineficiente, lo poco serio que fueron las medidas que se tomaron tanto en Cuernavaca como en Morelos, yo creo que vamos a andar en los últimos lugares como siempre, ¿no? O sea, desde que este gobierno existe, tenemos récords, vamos batiendo récords de últimos lugares sistemáticos. Pero yo creo que sí, mira, yo la verdad es que he salido muy poco a la calle, pero a mí ya me da la impresión que la gente ya dio por terminada la pandemia, ¿eh? O sea, sí. Hoy, por ejemplo, estaba la ciudad como cualquier otro día. Yo ya no vi ningún tipo de medida, así que pues no me sorprende que los magistrados hayan llevado a cabo semejante tarugada y se hayan reunido sin ningún tipo de precaución. Y pues ahí está la consecuencia, ¿no? Pero no es la consecuencia constante de Morelos. Pero no fue una vez, Jorge. Fueron 4 veces. Se reunieron una vez para establecer, porque venían de las vacaciones. Entonces se reunieron en plena pandemia para decretar la suspensión de los trabajos o de las labores, pues. Después se reunieron otra vez para la elección del presidente, ¿no? Y les dijeron, sí. No, ¿para qué nos reunimos? Bueno, tan hubo conflicto, además de los que ya existen, que la mitad de los magistrados no llegaron. Bueno, la segunda. La tercera reunión fue para... el informe. El informe de la señora. La cuarta ocasión fue para decir que se extendía otra vez la suspensión de los labores. Ah, y hubo una quinta, cuando se reunieron todos los magistrados a entregarle, así con foto, a los trabajadores del tribunal una serie de insumos para proteger su salud, tapabocas, gel, etc. Es decir, tuvieron 5 reuniones en ese salón de plenos durante la contingencia, es decir, durante los últimos 3 meses, de tal manera que ellos son los responsables únicamente ellos y Carmen Cuevas de impulsar el COVID al interior del Tribunal Superior de Justicia. Así de categórico. Lamentable. Penoso.
Pero bueno, ya los veo un poco cansados, mis queridos amigos. No, para nada, hasta que amanezca. Me parece correcto. ¿Hay algo que quieran decir para finalizar? El anterior tema ya no lo cerramos. Manuel se fue directamente al tema del Tribunal Superior de Justicia. Estábamos hablando de las implicaciones políticas, las implicaciones, pues incluso hasta legales, de frente a la elección con este tema de los gobernadores, las probables alianzas políticas. ¿Hay algo que quieran ustedes comentar para cerrar ese tema? Si me permiten empezar, pues yo, la verdad, solamente decir que esto que se está suscitando, lo que se está viviendo, esta sistemática organización de grupos de poder, de grupos de influencia, de grupos políticos y sociales en todo el país, llámese gobernadores, llámese partidos políticos, llámese agrupaciones civiles, todo va en consecuencia de una mala actuación para con ellos por parte del gobierno federal. Un abandono total de los distintos sectores, un abandono total de las misiones contrarias al gobierno federal. Y bueno, creo que si los refranes son ciertos y dicen que uno cosecha lo que siembra, creo que dentro de muy poquitos meses empezaremos a ver la cosecha de la siembra del presidente de la República y de su sistemática división del país. Esto en perjuicio, por supuesto, de su aclamadísima cuarta transformación y de su proyecto de gobierno que pues hoy ya se ve bastante mermado y descalabrado. El que siembra vientos cosecha tempestades, ¿no, Manuel? Tú que Así es. Tú eres especialista en refranes y dichos de la abuela, mi hermano. Así es, sí, cuando tuvimos oportunidad de esa columna, pues sí, decíamos prácticamente pues, al año unos 240 refranes diferentes, y sí, efectivamente, a mí yo me quedo con una a manera de conclusión con lo que dijo César respecto a que, pues si bien ya se han formado diferentes bloques de gobernadores, no hemos visto que salga un grupo de gobernadores que cierre filas con el presidente. Y eso me parece preocupante por dos teorías. Una, no hay apoyo de los gobernadores al presidente, o está fallando la operación política, porque sabemos que esto es cuestión de operación política. Entonces, alguien está fallando. Si no son los gobernadores afines o leales al presidente, sí está haciendo su equipo, que por lo menos me imagino que la Secretaría de Gobernación, no sé, que está fallando en esa operación política. Eso me parece preocupante, y con esa conclusión me quedo esperando que en los próximos días pues haya una respuesta, un posicionamiento por parte debe ser un grupo importante de gobernadores que también pues, cierren filas con él, ¿no? Acabas de decirlo, gobernación, cero. Gobernadores, sí. ¿Qué gobernadores de Morena? Ese es el asunto, no carecen de peso específico. ¿Huitláhuac? ¿Cuauhtémoc? Cuauhtémoc, ¿quién más? ¿Qué otro gobernador de Morena? Está de Chiapas, Rutilio. Fíjate, de Chiapas, Rutilio, Tabasco. Está Sheinbaum. Pues Sheinbaum podría convocar, ¿no? Ella pudiera ser, ajá. Además es de la capital de la República. Pero si Sheinbaum está metida en la bronca más grande de todos, tiene que obedecer las directrices del presidente y el merolico de López-Gatell, sabiendo la realidad. Ese sí debe ser un problemón. Bueno, ya hay varios distanciamientos ahí que se han hecho. Yo quisiera comentar que más bien a mí me gustaría ver un grupo de gobernadores, un gobernador que fuera mediador, ¿no? Más que cerrar filas con el presidente y decirles, ¿vas bien, Andrés Manuel? A ver, tranquilos, ¿no? Mediemos la unidad del país, la unidad nacional, y que le diera salida, ¿no? Y yo creo que, por ahí lo comentaba con Jorge en otro momento, en otro espacio, creo que este tema da para que podamos platicarlo un poquito más, el tema de las candidaturas, el tema de los partidos, porque, y con esto yo cerraría, porque no, o sea, ¿qué espero ver o qué va a pasar con los candidatos que lleguen? La verdad es que no mucho, o sea,
tenemos un análisis histórico de los últimos años y no hemos visto que se logre por ahí hacer transformaciones, ¿no? Tenemos carro completo en las cámaras, en los congresos, en los municipios, en los estados, y creo que fue peor, ¿no? Los nuevos frentes, grupos, coaliciones que se hagan de partidos y que lleven nuevos presidentes municipales, nuevos diputados, no me da la sensación de que vayan a abrir la puerta de la solución de los problemas tan profundos que tenemos en lo social, en lo económico, etcétera. Así es, mi César, así es, Jorge, así es, Manuel. Yo la verdad me quiero quedar y me voy a ir con esto. Yo estaré esperando como ciudadano, como periodista, como un hombre preocupado por el futuro de este país, a ver hasta cuándo el presidente le cae el 20 de la necesidad de ponerse las pilas y de situarse en el papel que requiere este momento. Es de ser de un jefe de Estado, de un líder de un país, de un mandatario que requiere esta nación antes de que se vaya al abismo. Y por otro lado, como bien decía también César, ver de qué lado va a surgir alguien con la sensatez suficiente para decirle a un grupo y a otro, a ver, vamos a sentarnos porque si no, es el único país que tenemos, ni modo que lo destruyamos, lo tiremos a la basura y nos vayamos a otro lado. No, es el único país que tenemos y me parece que es necesario que si no priva la circunstancia de la mediación y de la sensatez de un lado, de otro lado tenga que haber. Y a mí me parece que frente a las elecciones y frente a lo que viene, me parece que el PRI se va a convertir justamente en ese mediador. Vamos a ver. Vamos a ver. Al tiempo. Bueno, pues vámonos, señores. Vámonos, Jorge. Vámonos, Manuel. Vámonos, César. Muchísimas gracias por haber estado esta noche a través de Zoom, a través de las redes sociales, a través, por supuesto, del Internet. Me parece que esta actividad así puede quedarse como lo mencioné un día, pero seguramente ya cuando regresamos a la nueva anormalidad, porque yo no considero que es una nueva normalidad, es una nueva anormalidad, podemos sentarnos en torno a una mesa, quizá el debate se mantenga con la riqueza que hasta este momento han manifestado. Yo les agradezco mucho, mis queridos amigos. Muchas gracias. Gracias, David. Buena semana a todos. Un placer, señores. Un abrazo a todos. Un placer. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles a través de las redes sociales de Besa Digital. Yo soy David Monroy. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches.